Hoy es el tercer domingo en donde seguimos con esta serie, el principio del fin. Y como dijimos desde el inicio, esta no es una serie de alarmismo, sino es con la intención de crear conciencia a nosotros, la iglesia. Dejar de hablar de estas realidades. Es fácil caer en el descuido de dejar de hablar de estas realidades, de cosas que están sucediendo, de cosas que se están cumpliendo dentro del marco de las profecías ya anunciadas. Y nosotros, la iglesia, debemos de ser guardianes de estas verdades, de estas realidades y estar alertas, ¿verdad? No estar dormidos, sino al contrario, estar vigilantes de todo lo que está sucediendo. Dijimos en la introducción de que muchas cosas se van a recrudecer aún más de lo que ya están. Se pondrán más intensas, como los dolores de parto, refiriéndonos al caos geopolítico que hoy estamos viendo. Pero aún, como lo dijimos también en la introducción, aún cuando veamos que todas estas cosas sucedan, no será el fin todavía. Pero es importante que todo eso suceda previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También dijimos que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está buscando estrategias de cómo destruir la iglesia. La iglesia siempre ha sido el blanco principal de nuestro enemigo, de nuestro adversario Satanás. Y se han introducido dentro de ella disfrazado y tomando una falsa apariencia, a veces de verdad, pero arrastrando a muchos a un engaño y extravío que nunca antes se había experimentado. El Salmo 11:3 dice: los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y hoy tocaremos una de esas batallas que le tocará contender a la iglesia previa al regreso a Cristo, y me refiero a la apostasía. Todos hemos escuchado alguna vez esta palabra, ¿verdad? Apostatar, apostasía o apóstata. La persona que está a tu lado es un fiel seguidor del Señor. Yo iba a decir, es un apóstata. No, es un fiel seguidor del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Y aquí hablando también el apóstol Pablo, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. El contexto de este pasaje se da debido a que los creyentes de Tesalónica pensaban que ya había sido el rapto, que ya había venido el Señor por segunda ocasión, y ellos se habían quedado. Y eso debido precisamente a las enseñanzas incorrectas que estaban recibiendo de otros. Por lo que Pablo se ve en la necesidad de recordarles nuevamente ciertos acontecimientos que ocurrirán antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo y antes de la aparición también del hijo de pecado, el hijo de perdición, llamado el anticristo. Y entre esos acontecimientos también está la apostasía. Y hablando de la apostasía, esto es un ataque que la iglesia ha enfrentado, es a mi ver, y lo enfrentará aún más. Es a mi ver uno de los asesinos silenciosos que causa un sinnúmero de bajas dentro del pueblo de Dios. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía proviene del griego apistemi. Y esta palabra significa desertar, declinar, alejarse del camino, insensibilizarse a la voz del Espíritu Santo.
John MacArthur dice que esta palabra es muy similar a la que se usa para describir la palabra divorcio en griego. Y desde el punto de vista espiritual, eso es lo que prácticamente sucede en el cristiano. El cristiano se separa completamente de lo que antes profesaba. Ahora, es muy importante aclarar que la apostasía siempre ha existido en los 20 siglos de la historia de la iglesia cristiana. Y esa se ha manifestado de muchas maneras. La apostasía es algo que se puede dar a nivel individual, se puede dar a nivel de una iglesia y se puede dar también a nivel de una denominación. Y literalmente así ha ocurrido siempre. De pronto algo que realmente estábamos activos con respecto al fundamento bíblico, de pronto nos extraviamos y perdemos el rumbo. Amén. ¿Sucede a veces así? Y este es un tema poco tratado desde el punto de vista escatológico. Y en ese mismo capítulo 2 que leímos de Tesalonicenses, más adelantito en el versículo 11, el apóstol Pablo dice que a causa llegará un momento descomunal e incontrolable del pecado y la maldad. Llegará un momento en que Dios enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira. Y eso por consecuencia de no haber amado la verdad. Y aunque, como hemos dicho, la apostasía siempre ha sido un azote en la iglesia, lo que la hace y la hará sumamente letal en los últimos tiempos es que será practicada de una manera oculta, de una manera quizás cotidiana también y casi no percibible. No sé si existe esa palabra, pero esa fue la palabra que puse. No percibible, no se va a poder percibir quizás. En otras palabras, la apostasía confundirá y engañará a muchos. Un teólogo escatólogo cristiano dice que la apostasía que vendrá será una rebelión a la autoridad de Dios, en donde lo que se predicaba antes hoy ya no se cree. Lo cual nos dice que quizás esta no se reflejará específicamente como un enfriamiento, sino como un alejamiento a la verdad de Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y de qué manera? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que podemos ver hoy más claro que nunca. De cómo personas poco a poco han abandonado la verdad y a su parecer creen seguir abrazando la fe genuina cuando en realidad están totalmente extraviados. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Yo lo decía en la clase bíblica que tenemos aquí los jueves, que desafortunadamente hay veces que nosotros le creemos más a nuestras emociones que a la misma palabra de Dios. A lo que nos hace sentir bonito, a lo que escuchamos como algo que realmente queremos escuchar. Y a veces nosotros le creemos más a eso, a nuestras emociones, que a la palabra de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente nuestro Dios. Por eso es que es tan importante que tú y yo escudriñemos la palabra, conozcamos la palabra y obedezcamos la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios no será lo que nosotros queremos escuchar, no será lo que nosotros queremos seguir, pero al final esta palabra es vida para nuestro espíritu. Amén. Otros más comienzan a deleitarse más en las cosas de este mundo que en las cosas del reino.
De repente dejan de creer en el valor de la estructura familiar y comienzan a abrazar la inmoralidad de una sociedad en decadencia. Comienzan a dejar la palabra como la única autoridad de referencia inerrante que tú y yo tenemos con respecto a una vida consagrada a Dios. Y comienzan a divagar en el relativismo bíblico para justificar su extravío. Hoy hay una revolución contra el evangelio, contra la verdad de Dios. Cuando el imperio romano quedó destruido completamente, no quedó destruido porque no tenía grandes ejércitos o grandes armamentos, se puede decir militares. Quedó destruido porque se extravió completamente en la inmoralidad. Y hoy en estos tiempos, déjame decirte algo. Si le pudiéramos llamar imperio, pero el imperio estadounidense está a punto de ser destruido precisamente por eso. Porque ha permitido que sus fundamentos sean infiltrados a causa de tanta inmoralidad. Firme era su fundamento. Lo que antes realmente tenía esta nación firme era su fundamento. Pero ha permitido que lleguen corrientes de todo tipo, filosofías de todo tipo, y las han pasado. ¿Qué tan peligroso es este espíritu de apostasía? ¿Qué nos hace a ti y a mí estar expuestos a él y que quizás ser más vulnerables? ¿Y hasta dónde nos puede arrastrar? El escritor de la carta de Hebreos, preocupado por esto, escribe lo siguiente, y te voy a pedir que me acompañes, por favor. Dice Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser más maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y cuando estamos hablando de oráculos de Dios, estamos hablando de las revelaciones divinas del Señor. Lo que el Señor realmente ha revelado a través de profetas, a través de sacerdotes, y que precisamente están aquí en la palabra del Señor. A veces nosotros necesitamos que nos los vuelvan a repetir nuevamente, los principios de Dios. Y han llegado a tener tanta necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y este pasaje nos puede mostrar el estancamiento, el de llevarnos a la apostasía. El estancamiento, el poco interés, la falta de crecimiento y conocimiento de la palabra nos lleva a una vida sin madurez espiritual. Y aquí vemos al escritor de Hebreos preocupado por un grupo de creyentes que comenzaron a crecer en la fe, pero se estancaron. Y es ahí donde comienza el camino a la apostasía. Se percibe la frustración quizás de un maestro que desea que sus alumnos puedan estar capacitados para recibir más carne, más fundamento y así poder avanzar y dar fruto. Porque muchos de ellos ya deberían de ser maestros y colaborar en la formación de otros, pero no puedes instruirlos porque no les ve la capacidad de digerir la palabra. Son perezosos. Se han acostumbrado solamente a tomar leche, cuando ya deberían de estar comiendo alimento sólido. Y eso no les permite tener sus sentidos espirituales activados para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué sucede con la inmadurez? ¿A qué nos expone la inmadurez? A ser arrastrados por cualquier mentira y por cualquier engaño.
por fábulas, por filosofías, por ideologías humanas. Y el estancamiento y la inmadurez son quizás los primeros pasos que nos llevan a abandonar nuestra vida cristiana, pues nos hace tardos para oír y nos acostumbramos solamente a mensajes ligeros. Pero cuando hay algo más profundo que el Señor quiere hablarnos y que eso nos demanda estudiar y escudriñar las Escrituras y discernir, eso nos da pereza y preferimos quedarnos como siempre, como bebés espirituales, cuando ya deberíamos de ser maestros después de tanto tiempo. ¿Estamos entendiendo lo que el Espíritu está hablando a la iglesia? Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y el escritor de Hebreos les habla a tres grupos de personas: los que han nacido de nuevo y están creciendo en la fe, y a causa de ello están madurando y tienen discernimiento. Amén. Los que aún quizás no han tomado esa decisión tan importante y tan necesaria, pero desean hacerlo. Y a los que ya tomaron esa decisión, pero están titubeando en su vida cristiana y no se comprometen a avanzar y a comprometerse con el Señor. Y de igual manera quiero decirte que aunque no sé quién es, pero esos tres grupos de personas, porque así sucede en la iglesia. Porque así sucede en la iglesia. Pero tenemos que ser los mayores, mayormente, o el mayor porcentaje, debemos de ser los que sí deseamos avanzar, los que deseamos madurar, los que deseamos crecer, los que deseamos ser usados, los que deseamos dar fruto y ayudar en el reino de Dios. Debemos de ser más esos. Y es importante entender que no todos realmente desean andar en la luz, pues no quieren desprenderse de la comodidad y de los placeres terrenales que este mundo ofrece. No todos van a querer comprometerse con el Señor. Amén. Y eso es normal. Antes yo me desgastaba entre el evangelio, que le entre la palabra. Wow, esta persona, por más que busco que le entre el evangelio, que le entre la palabra, que le entre la enseñanza, ya no veo de qué manera le puede entrar. Hasta que el Señor me tuvo que decir: David, no te desgastes. No todos lo van a aceptar. No todos los van a aceptar. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras muchos son malas. Y muchos han rechazado esta luz. Han conocido del evangelio y lo importante de tomar una decisión radical, urgente e importante. Saben de lo que significa la obra del Espíritu Santo y cómo Él regenera toda nuestra vida para que andemos en su verdad. Pero de igual manera, eso solamente ha quedado en un simple anhelo. ¿Cómo anhelo que el Señor haga esto? ¿Cómo anhelo que el Señor me lleve a este nivel? ¿Cómo anhelo? Pero solamente se queda en eso, en un
anhelo. Porque cuando el Señor quiere realmente que tú y yo profundicemos en Él, nos seguimos manteniendo en la orilla. Cuando hablamos de esos diferentes grupos de personas, puede haber dos posibilidades. Que en realidad algunas personas no hayan experimentado un arrepentimiento y conversión genuina, y a causa de ello sigan capturados por el poder de las tinieblas. Estamos hablando de un yugo, de una esclavitud. Y el Espíritu Santo, que es el único que cambia nuestra vida, más no se me levanten y digan duras palabras es eso, pastores. Vayan a pelar gallo. Porque un nuevo nacimiento implica que el espíritu de vida, el espíritu de verdad mora en nosotros y está en nosotros. Y eso se ve, iglesia. Se ve en un antes y un después de conocer al Señor. En un deseo que realmente lleva fruto. Lleva fruto. Pero muchos se quedan en el papel de oyentes y simpatizantes de la fe, pero nunca han tomado una decisión verdadera con Jesucristo. Han aprendido a congregarse, han aprendido a cantar lo mismo que cantamos aquí, incluso hablan como espirituales, pero no hay evidencia de un nuevo nacimiento porque no hay fruto. Y así nos los dice Primera de Juan 2:19. Si estaban con nosotros, se congregaban con nosotros, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos los que estamos aquí somos. Y hay otro pasaje que también nos muestra de que no todos los que estamos realmente queremos seguir al Señor como Él nos los pide. Es la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en Mateo 13. Aquí dice que en el mismo campo crecían trigo verdadero y trigo falso. Y al principio la diferencia entre ellos no se podía percibir, no se podía detectar. Aparentemente parecían ser iguales el trigo y la cizaña que estaban creciendo en el mismo campo. Pero al final la cizaña y el trigo fueron separados, fueron diferenciados. ¿Por qué? Por el fruto. Así que podemos ver que hay quienes no han abrazado la fe de una manera genuina y verdadera. Y muchos están aquí porque nos sentimos cómodos. Amén. Simplemente como una rutina dominical. Voy a escuchar al pastorcito que me hace sentir bien, que me lee la cartilla, pero una vez saliendo sigo igual. O voy a escuchar la música que me gusta, cómo cantan aquí los que se ponen aquí al frente, cantan bien suave y me hacen sentir bien. Es más, a veces me hacen sentir llorar, me hacen llorar. Pero son lágrimas de cocodrilo. Mira, tú y yo podemos venir aquí a la casa del Señor y sentirnos angustiados, porque hay un remordimiento en nosotros, en nuestra conciencia, a causa de tanto pecado que practicamos allá afuera. Pero el remordimiento no trae arrepentimiento. Amén. Si realmente queremos que tú y yo, que el Señor nos salve, que el Señor nos confronte, tenemos que arrepentirnos verdaderamente.
Reconocer que tú y yo somos pecadores y que necesitamos que Él nos redima, que necesitamos que Él nos cambie. No hay otra manera realmente de que tú y yo podamos venir al Señor para encontrar salvación. Así que podemos sentirnos cómodos. Pero es importante entender que ese sentimiento no nos llevará a una eternidad con el Señor. Que pueden estar debilitando nuestra fe, aunque también hay descuidos significativos que pueden estar debilitando nuestra fe, aunque nuestra fe es genuina. Amén. De pronto el estancamiento, la falta de interés nos lleva a no conocer a nuestro Señor a profundidad. Y eso aunado a muchas pruebas que tú y yo pasamos en nuestra vida cristiana. Dice la palabra en la carta de Pedro que nuestra fe es probada como el oro. Amén. A fuego. Y eso humanamente nos va a desgastar también. Y si no conocemos a nuestro Señor, genuina con Él, déjame decirte que esas pruebas, intimidad y una relación genuina con Él, déjame decirte que esas pruebas, en lugar de hacer el trabajo que deben de hacer, que es fortalecernos y hacernos más fuertes, al contrario nos van a debilitar. Y muchos vamos a querer renunciar. Wow. Yo no sabía que ser cristiano implicaba eso. Yo no sabía que ser cristiano implicaba mantenerte en la raya firme y sólido, aunque vinieran tempestades. Hay un llamado ferviente, constante y amoroso para que nos aferremos cada vez más a Cristo por nuestra fe en Él. Es un llamado continuo a no dejar de lado la verdad del Evangelio y así evitar riesgo de desviarnos del camino correcto. Y esto es una responsabilidad apremiante, iglesia, sobre todo en estos días, ya que las consecuencias de desviarnos son terribles. Hay un bombardeo constante contra la iglesia. Hebreos 2, por los primeros 4 versículos dice lo siguiente: hemos oído. Por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios mismo testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. No podemos tú y yo oír el Evangelio. No podemos escuchar sobre la gloria de Cristo, sobre la grandeza de su obra redentora, sobre su verdadero, un efecto, sin que esto no tenga un impacto verdadero, un efecto en nuestra vida. Porque el Evangelio es un mensaje de poder. Te repito, un mensaje de poder. No estamos hablando de que aquí está un merolico simplemente repitiendo y repitiendo para convencerte. No, es la misma palabra de Dios la que realmente va a hacer un efecto en tu vida. Pero para eso tú tienes que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en mí. Rompe todo lo que tenga que romper. El Espíritu Santo es el que rompe todo lo que tenga que romper. Deshace lo que tenga que deshacer. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne nuestros pensamientos. Destroza lo que tiene que destrozar.
Los yugos de opresión, la esclavitud, la confusión, la duda, el pecado, todo lo puede hacer el Espíritu Santo si tú realmente crees en esta palabra de salvación. Y no solamente se trata de dejar que su obra salvífica comience a hacer efecto en nuestra vida, cambiando todo, sino también de atender lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia en este tiempo. No sea que nos desviemos y nos descuidamos. Otra versión dice, no sea que nos deslicemos. Tenemos que anclar nuestra vida al evangelio que hemos oído, para que el barco de nuestra vida no se aleje del puerto de una eternidad con el Señor. Primera de Timoteo 4, versículo del 15 al 16 dice, aquí hablando nuevamente el apóstol Pablo a su discípulo, reflexiona sobre estas cosas, Timoteo, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos, para que des testimonio de ellas. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Segunda de Timoteo 4:3. ¿Por qué es tan importante, pastor, atender la palabra? ¿Por qué es tan importante escuchar lo que Dios está hablando a través de ella? ¿Por qué es tan importante permitir que el Espíritu Santo haga lo que debe de hacer en nosotros? Porque los días se van a poner difíciles. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y cada vez más usará diferentes artimañas para confundir a la iglesia. Y así lo dice precisamente este pasaje. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, porque se les hace pesada, se les hace difícil digerirla. Sin en cambio, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Señor nos ayude. Señor nos ayude. Porque si nosotros nos dejamos predar por todo eso, seremos presas también del espíritu de apostasía. De creer que estamos nosotros anclados a una fe genuina cuando realmente no lo estamos. Ser engañados, ser confundidos. Dice también la carta de Hebreos, mantengámonos firmes y sin fluctuar en la esperanza que tú y yo hemos profesado. Y motivémonos unos a otros, no dejemos de congregarnos. Sobre todo ahora que el regreso de nuestro Señor está cerca. Amén. Como te dije hace un momento, quizás tú estás en esta mañana aquí solamente para venir a escuchar, relajarte un poco, calmar un poco tu conciencia. Y allá afuera seguimos viviendo quizás la misma vida que hemos vivido por siempre. Y eso realmente no está reflejando un cambio que solamente lo puede hacer el poder de este evangelio. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies.